Me abandonaron. Me dejaron aquí, a 150 kilómetros de la civilización, con solo leña y comida para 2 semanas, y con la promesa fría de que nadie vendría. Mi propio hijo, Andrés, y su esposa, Isabella. Mientras ellos se dirigen a las Maldivas con los $75,000 que ahorré durante 40 años, yo estoy aquí, a mis 68 años, en esta cabaña congelada, esperando morir. Pero lo que no saben es que el verdadero paraíso que les espera es una celda. Ellos creyeron que me habían ganado, pero se olvidaron de un detalle: no se llega a mi edad siendo una tonta. Esta es la historia de cómo una madre traicionada se convirtió en una estratega. Si alguna vez te han subestimado o te han roto el corazón, quédate, porque lo que viene te enseñará que el amor de una madre, cuando se quiebra, puede ser la venganza más dulce y perfecta. No olvides suscribirte y compartir para que más personas sepan que la dignidad de una madre nunca se negocia de ahora. Mientras el frío me muerde los huesos en esta prisión de madera y nieve, tengo tiempo para contarte cómo llegamos hasta aquí. Como una madre que amó a su hijo con locura, que sacrificó todo por él, terminó abandonada en una cabaña helada, esperando el momento perfecto para su dulce y amarga venganza. Porque esta historia, créeme, no comenzó hoy. Comenzó hace exactamente 21 días, un fatídico martes por la tarde, cuando escuché una conversación que nunca debía haber oído. Era una tarde cualquiera. Andrés, mi hijo, había venido a visitarme, lo cual era inusual. Desde que se casó con Isabella, hace 3 años, apenas se aparecía por mi apartamento en la Ciudad de México. Yo, Elena Vargas, a mis 68 años, estaba tan feliz de verlo. Me esforcé en prepararle su comida favorita, ese asado de olla que tanto le gustaba cuando era niño y que me recordaba a su padre. Comió en silencio, distraído, sin levantar la vista del teléfono más que para echar un bocado rápido, mirando la pantalla cada 2 minutos. Isabella no vino con él. Nunca lo hacía. Esa mujer me odió desde el primer día en que la conocí. Y eso que siempre intenté ser amable, aceptarla y quererla como a una hija. Pero ella era de esas personas que ven la bondad como debilidad. Y mi amor de madre le parecía algo fastidioso. Una reliquia antigua que estorbaba en su vida moderna y ambiciosa. Después de la cena, Andrés se excusó con el pretexto de una llamada de trabajo importante y salió al balcón. Yo me quedé en la cocina, fregando los platos con el agua caliente, pero dejé la ventana abierta. No tenía intención de escuchar, lo juro. Fue el destino, o tal vez Dios, poniéndome en el lugar correcto en el momento exacto para descubrir la serpiente que había criado y alimentado. Mi mente, que todavía recordaba a mi difunto esposo, Héctor, quien murió a los 55 años en esa misma silla de la sala. Se negaba a procesar lo que mis oídos estaban a punto de captar. La vieja no sospecha nada, oí la voz de Andrés, clara como el agua que corría en el fregadero. Esa voz que solía cantarme nanas cuando era pequeño. Esa voz que me decía, te amo, mamá, todas las noches antes de dormir. El sonido era un cuchillo helado que cortaba el silencio de la noche. Ya hablé con el dueño de la cabaña. La dejamos allí con las provisiones y nos vamos directo al aeropuerto. Mañana mismo cambio las cerraduras del apartamento, continuó. Mi mano se detuvo de golpe bajo el agua. El plato resbaló y se estrelló en el fregadero, pero Andrés no lo oyó. Siguió hablando, demasiado absorto en su miseria. Luego vino la frase que detuvo mi corazón por completo para cuando alguien la encuentre. Si es que la encuentran, ya estaremos en las Maldivas gastando su dinero. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Tuve que agarrarme con todas mis fuerzas al borde del fregadero para no caer. Mi hijo. Mi único hijo. El niño por el que sacrifiqué mis sueños, mi juventud y mi vida entera, planeaba abandonarme para que muriera congelada en una cabaña aislada en medio de la nada. Y lo peor, lo que destrozó mi alma en 1000 pedazos, fue oírlo reír. Reírse mientras hablaba de mi muerte como si fuera una simple formalidad. Un detalle menor en su plan perfecto. Después de un silencio que duró una eternidad. Lo y seguir, Isabella, cariño, en 2 días seremos ricos. $75,000. Suficiente para empezar de nuevo en otro país si queremos. La vieja no tiene a nadie más. Ni hermanos, ni amigos cercanos. Nadie va a preguntar por ella hasta que sea demasiado tarde. Se refería a los $75,000 que mi difunto esposo, Héctor, y yo habíamos juntado con esfuerzo y sacrificio durante más de 40 años de trabajo humilde. Lentamente, sequé mis manos. Tomé una respiración profunda que quemó mis pulmones, y en ese instante algo dentro de mí se rompió y se reensambló de una forma distinta. Ya no era Elena, la madre amorosa y abnegada. Era otra persona. Alguien a quien habían empujado demasiado lejos, alguien que ya no tenía nada que perder. Andrés entró en la cocina sonriendo, con su rostro de ángel traidor. Lo siento, mamá. Era algo importante del trabajo, dijo con esa voz tan dulce, tan falsa. Le devolví la sonrisa, una sonrisa de hielo que él no supo descifrar. No te preocupes, mi amor. Lo abracé. Lo abracé fuerte, mientras él seguía ajeno a todo. Ajeno a que yo había escuchado cada palabra. A que yo conocía cada detalle de su traición.
A que, desde ese momento, el juego había cambiado radicalmente. Esa noche, después de que Andrés se fue, no lloré, no grité, no rompí nada. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde mi esposo, Héctor, murió hace 5 años, y pensé con absoluta claridad. Si mi hijo quería jugar sucio, yo le iba a enseñar quién inventó el juego. Él había olvidado algo importante, no llegué a los 68 años siendo una tonta. Sobreviví a la pobreza, a la viudez, a años de trabajar doble turno en la fábrica para darle todo a ese hijo ingrato. Y si algo aprendí en esta vida es que cuando te empujan al borde de un precipicio, o te caes o aprendes a volar. Y yo decidí que era hora de desplegar mis alas. Aunque fueran de acero frío, tomé mi teléfono y llamé a la única persona en la que podía confiar con mi vida. Catalina Rivas, mi amiga de hace 30 años. La mujer que estuvo conmigo cuando enterré a mi esposo, la abogada más inteligente que conozco. Catalina, necesito tu ayuda, le dije. Mi voz sonaba serena, fría, diferente. Necesito que esto quede entre nosotras. Se trata de Andrés y necesito actuar rápido. Ella no hizo ninguna pregunta, solo dijo, ven a mi oficina mañana mismo, y colgó. Así son las verdaderas amigas. No necesitan explicaciones, solo necesitan saber que las necesitas. Esa fue la noche en que la madre murió y la estratega, Elena, nació. La noche en que dejé de ser una víctima y me convertí en una jugadora. Porque Andrés cometió un error fatal, me subestimó. Él pensó que por ser vieja era débil. Pensó que por ser su madre, yo perdonaría cualquier cosa. Pero hay traiciones que no se pueden perdonar. Y hay madres que, cuando despiertan con colmillos afilados, listas para la batalla. La venganza, cuando se sirve fría como el hielo de esta cabaña, cuando se cocina a fuego lento, con paciencia y precisión, es el plato más amargo de todos. Y yo, Elena, llevaba 21 días cocinándolo en secreto. El día después de escuchar esa conversación maldita, me levanté a las 5 de la mañana. No había dormido nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro burlón de Andrés y oía sus palabras como cuchillos apuñalando mi pecho. La vieja no sospecha nada, esas palabras giraban en mi cabeza como un disco rayado. Pero no iba a permitir que me destruyeran. No después de todo lo que había sobrevivido en la vida. Me duché, me vestí con mi traje gris de lana, el que usaba para ocasiones importantes, y salí de mi apartamento a las 7 en punto. La oficina de Catalina estaba al otro lado de la ciudad, pero necesitaba caminar. Necesitaba sentir el aire frío de la mañana en el rostro para mantener mi mente despejada, porque lo que estaba a punto de hacer requería una precisión quirúrgica. Un solo error, y Andrés ganaría. Un solo movimiento en falso, y yo terminaría congelada en esa cabaña, sin que nadie supiera jamás la verdad. Llegué a las 8:30. Catalina ya me estaba esperando con 2 tazas de café humeante. Ella tiene 56 años, lleva el pelo corto con algunas canas que nunca se molestó en teñir y una mirada que puede leer a las personas como libros abiertos. Cuando me vio entrar, supo de inmediato que algo terrible había sucedido. Cuéntame todo, Elena, y no te guardes nada, me dijo con voz firme pero cálida. Me senté frente a ella y le conté cada detalle. La llamada en el balcón, las palabras exactas de Andrés. El plan para abandonarme en la cabaña. Los $75,000, las Maldivas. Absolutamente todo. Mientras hablaba, sentía que las palabras me quemaban la garganta, pero no lloré. No me quedaban lágrimas para ese hijo. Catalina escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, me miró fijamente durante un largo minuto. Luego habló con la calma que solo poseen las abogadas que han visto lo peor de la humanidad. Tenemos 3 semanas, dijiste. Es tiempo suficiente, pero tenemos que movernos rápido. Primero, el dinero. Necesitas protegerlo ahora mismo. Sacó una carpeta y comenzó a escribir con una letra rápida y elegante. En la oficina de Catalina, el dolor se transformó en propósito. Ya no era una anciana asustada, sino una mujer que planeaba una guerra silenciosa contra su propio hijo. Yo era la víctima, sí, pero también sería el juez y el verdugo. Catalina, con su mente analítica y fría, fue mi general. Vamos a abrir una cuenta nueva en un banco diferente. Solo a tu nombre, Elena. Hoy mismo transferiremos el 80% de tus ahorros, me instruyó Catalina. Dejaremos algo en la cuenta vieja para que Andrés no sospeche, pero el grueso de tu futuro estará a salvo. Asentí, sintiendo un leve alivio. El dinero, los $75,000 que tanto nos costó a mi difunto esposo Héctor y a mí. Era lo primero que debía proteger. Segundo, continuó Catalina, sus ojos clavados en la lista que escribía. Necesitamos pruebas de sus intenciones. Eso es más complicado, pero conozco a alguien que puede ayudarnos. Se llama Ricardo. Es un investigador privado que ha trabajado conmigo en varios casos de fraude familiar. Es discreto, rápido y no hace preguntas innecesarias. Le pediré que siga a Andrés y Isabella. Si están planeando algo más, él lo descubrirá. Y si hay algo que puedan usar en tu contra o a tu favor, lo sabremos antes que ellos.
Un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba a punto de espiar a mi propio hijo para construir un caso en su contra como si fuera un vulgar criminal. Pero entonces recordé sus palabras: para cuando alguien la encuentre, si es que la encuentran, la culpa se evaporó. Él dejó de ser mi hijo en el momento en que decidió dejarme morir. Haz lo que tengas que hacer, Catalina, le dije, mi voz sonando como un juramento. Yo haré mi parte. Voy a actuar como si no supiera nada. Voy a ser la madre amorosa, la anciana tonta que él cree que soy. Y cuando llegue el momento, estaré lista. Catalina sintió y descolgó el teléfono para contactar a Ricardo. En menos de una hora, yo estaba sentada en un banco diferente, abriendo una nueva cuenta. La ejecutiva, una joven con lentes y una sonrisa profesional, me explicó todos los detalles. Transferimos $60,000. Dejé 15,000 en mi cuenta anterior, lo suficiente para que Andrés no notara nada extraños y revisaba. Pero no tanto como para que pudiera robar mi futuro entero. Al salir del banco, sentí que podía respirar por primera vez en 24 horas. El dinero estaba seguro, al menos eso. Pero quedaba la parte más dura: fingir. Actuar como si mi corazón no estuviera roto en 1000 pedazos. Como si no supiera que mi único hijo deseaba mi muerte. Esa misma tarde, Andrés me llamó. Mamá, Isabella y yo pensamos en llevarte a la cabaña de un amigo por unos días. Ya sabes, para que descanses, tomes aire fresco. Te vendría bien salir de la ciudad. Su voz sonaba tan convincente, tan preocupada. Casi pude creer que le importaba. Ay, mi amor, qué lindo detalle, le contesté con el tono más dulce que pude manejar. Pero no quiero ser una molestia. Sé que ustedes están ocupados. No es ninguna molestia, mamá. Insistimos. Ya está todo arreglado. Nos vamos en 2 semanas y media. Empaca ropa abrigadora, hará mucho frío, pero te encantará el lugar. Es muy tranquilo. ¿Tranquilo? Qué hermosa palabra para describir un lugar aislado, remoto, perfecto para abandonar a alguien. Gracias, hijo. Eres tan bueno conmigo. Las palabras me rasparon la garganta como vidrio molido, pero las dije, porque esa era mi parte del plan: hacerle creer que ya había ganado. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Andrés venía a visitarme más a menudo, siempre sonriente, siempre atento. Me traía flores, me ayudaba con las compras, me preguntaba cómo me sentía. Todo era una actuación y yo interpreté mi papel a la perfección. Le cocinaba, le preguntaba sobre su trabajo, le decía cuánto lo amaba. 2 actores en una obra macabra, cada uno convencido de que estaba engañando al otro. Pero mientras yo actuaba de día, por la noche, me reunía con Catalina y Ricardo. El investigador era un hombre delgado, de unos 50 años, con unos ojos que no se perdían ni el más mínimo detalle. En nuestra primera reunión, me mostró fotografías. Andrés entrando y saliendo de casas de empeño. Isabella reuniéndose con un hombre en cafeterías. Documentos de deudas de las que yo no sabía nada. Su hijo debe dinero, señora Vargas. Mucho dinero, me dijo Ricardo, deslizando los papeles sobre la mesa. Alrededor de $30,000 entre préstamos y tarjetas de crédito. ¿Y su nuera? Bueno, ella tiene su propia Allende. El hombre con el que se reúne se llama Javier. Trabaja de mesero en un restaurante de lujo, pero por lo que parece, ella le está pasando dinero. Mucho dinero. Mi estómago se revolvió. ¿Mi nuera tenía un amante? ¿Andrés lo sabía? ¿O ella también estaba jugando con él de forma experta? Hay más, continuó Ricardo. He estado rastreando sus movimientos durante 5 días. Compraron boletos de avión a las Maldivas. Solo 2 boletos a nombre de Andrés y Isabella. Salen el mismo día exacto en que planean dejarla en la cabaña. Pero aquí es donde se pone interesante. Javier también compró un boleto al mismo destino para el día siguiente. Catalina y yo nos miramos. La imagen completa comenzaba a tomar forma y era peor de lo que había imaginado. Isabella no solo planeaba robar mi dinero con Andrés. Ella planeaba abandonarlo a él también. Llevarse todo y fugarse con su amante, Javier. Mi hijo era un idiota cruel, pero un idiota al fin y al cabo. Necesitamos más pruebas, dijo Catalina. Algo que podamos usar legalmente. Ricardo, ¿puedes grabar una conversación entre ellos? Algo que pruebe el plan. Ya lo hice. Ricardo sacó una pequeña grabadora de su maletín. Anoche, en su apartamento. Hablaron de todo, como la van a dejar, el cambio de cerraduras, la transferencia del dinero. Incluso mencionaron que, si usted no sobrevive al frío, sería más fácil porque no habría informe policial. Está todo aquí. Mis manos temblaron al extenderlas hacia la grabadora. Catalina detuvo mi mano antes de que pudiera presionar play. No lo escuches, Elena. No ahora. Tienes que mantener la cabeza fría. Ya tenemos lo que necesitamos. Ahora viene la parte final, el golpe. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Vamos a dejar que te lleven a la cabaña. Vas a actuar como si no supieras nada. Y cuando ellos lleguen al aeropuerto, creyendo que han ganado, la policía estará esperándolos. Con esta grabación, con los documentos fraudulentos, con todo. Vamos a destruirlos legalmente antes de que pisen el avión.
Pero estaré sola en esa cabaña, dije. ¿Y si algo sale mal? No estarás sola. Ricardo los va a seguir de lejos. En el momento en que te dejen allí, él irá por ti. Te sacará de allí en pocas horas. Solo necesitamos que Andrés y Isabella crean que han ganado el tiempo suficiente para que lleguen al aeropuerto y aborden el avión pensando que sus problemas terminaron. Era arriesgado, era doloroso, pero era perfecto. Asentí lentamente. Hagámoslo. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Yo sabía exactamente lo que iba a pasar. Conocía cada detalle del plan de Andrés. Y aún así, tenía que levantarme cada mañana y actuar como si mi mundo fuera normal. Como si mi hijo no estuviera contando los días para abandonarme en medio de la nada. Como si cada abrazo que me daba no fuera una mentira envuelta en traición. Pero yo también estaba contando los días. Contando los días hasta que la trampa se cerrara. Y mientras tanto, preparaba cada pieza de mi venganza con la precisión de un relojero suizo. Porque si algo he aprendido en mis 68 años de vida, es que la paciencia es el arma más poderosa que existe. Los impulsivos cometen errores. Los pacientes ganan las guerras. Una semana antes del viaje, Andrés apareció en mi apartamento con unos papeles. Mamá, necesito que firmes esto. Es solo un poder notarial temporal para que pueda administrar tus cuentas mientras estás descansando en la cabaña. Ya sabes, pagar tus recibos, ese tipo de cosas. Su sonrisa era tan natural, tan ensayada, que casi pude creer que, de verdad, se preocupaba. Tomé los papeles y los leí lentamente. Por supuesto que eran una trampa. Con mi firma, Andrés tendría acceso total a mi dinero. Podría vaciar la cuenta entera y yo no tendría poder para detenerlo. Miré a mi hijo a los ojos. Esos ojos que solían brillar cuando me veía llegar a casa del trabajo cuando era niño. Sentí una mezcla de asco y tristeza tan profunda que casi me quiebra. Claro, hijo, confío en ti. Firmé con mano temblorosa, pero no por miedo. Era por la rabia contenida. Él no sabía que esos papeles no valían nada, porque el dinero real ya no estaba en esa cuenta. Lo dejé llevarse los documentos, creyendo que había dado su golpe maestro. Lo dejé sonreír victorioso al despedirse con un beso en la frente que me quemó la piel como ácido. Cuando se fue, llamé a Catalina. Firmé. Él tiene acceso a la cuenta con los $15,000. Que los tome cuando quiera. Eso será evidencia adicional de robo. Ella me confirmó que todo estaba listo. Ricardo había instalado diminutas cámaras en lugares estratégicos. Una en el tablero del auto de Andrés, otra en su sala. Queríamos documentar todo, cada palabra, cada movimiento. Y Ricardo cumplió. La traición tiene muchas capas. Yo ya había aceptado que Andrés me traicionó por codicia. Pero la verdad, como un pozo sin fondo, siempre es más profunda. La semana antes del viaje, me enfrenté a la cruel realidad de que mi hijo era solo un peón en un juego mucho más oscuro. Una marioneta que se había creído el titiritero. 2 días antes de la supuesta aventura en la cabaña, Ricardo me mostró un video que me heló la sangre más que cualquier viento invernal. Eran Andrés y Isabella en su apartamento, brindando con vino. La calidad era perfecta, el audio cristalino. Por la vieja tonta que nos va a hacer ricos, dijo Isabella, levantando su copa. Andrés rió, chocó su copa con la de ella y luego la besó. Ya revisé la cuenta. 75,000 limpios. En cuanto firmemos la transferencia, nos vamos. Y ella se queda en su cabaña congelada pensando que somos buenas personas. Su voz era tan casual como alguien hablando del clima. La indiferencia ante mi destino me revolvió el estómago. Pero entonces, Isabella dijo algo que ni siquiera Andrés esperaba. ¿Compraste mi boleto separado para reunirme con Javier? Porque no planeo quedarme contigo más de lo necesario. En cuanto lleguemos a las Maldivas y aseguremos el dinero, tú vas por tu camino y yo por el mío. Teníamos un trato. La expresión de Andrés en el video fue casi cómica, si no fuera tan trágica. Se congeló con la copa en la mano. ¿De qué estás hablando? Su voz sonó rota, confundida. Oh, por favor, no te hagas el tonto. Isabella soltó una carcajada. ¿De verdad pensaste que quería pasar mi vida con un perdedor endeudado como tú? Eres un medio para un fin, Andrés. Siempre lo fuiste. Javier y yo vamos a disfrutar ese dinero mientras tú terminas de pagar tus patéticas deudas. Andrés se levantó de un salto, temblando. Pero esta fue tu idea. Tú me convenciste de dejar a mi madre en esa cabaña. Tú lo planeaste todo y aceptaste sin dudarlo. Isabella replicó con frialdad, así que no vengas ahora a hacerte la víctima. Ambos somos basura, cariño. La diferencia es que yo lo acepto. Pausé el video con la mano temblorosa. No podía ver más. Ricardo estaba a mi lado, en silencio. Señora Vargas, hay algo más que necesita saber. Su voz era cautelosa, como la de alguien a punto de dar una mala noticia. Su nieta, Sofía, la niña, se quedará con una vecina durante este tiempo. Andrés le dijo que usted estaba enferma y necesitaba descansar lejos. La niña no sabe nada del plan real. Sofía.
mi pequeña Sofía, de 12 años, la única luz pura que quedaba en esta familia podrida. Ella era inocente en todo esto, y la idea de que sufriera las consecuencias de las acciones de su padre me destruyó de una forma que ni siquiera la traición de Andrés había logrado. Ella no puede saber nada de esto hasta que termine, le dije a Ricardo. Prométame que la niña estará protegida. No quiero que vea a su padre siendo arrestado. No quiero que cargue con ese trauma. Ricardo asintió. Ya hablé con la vecina. Es una buena mujer. Cuidará de Sofía hasta que esto se resuelva. Y Catalina está preparando documentos para que usted obtenga la custodia temporal si es necesario. Los últimos 2 días antes del viaje fueron un infierno disfrazado de normalidad. Andrés venía todas las mañanas a asegurarse de que empacara las cosas correctas. Ropa de abrigo. Mamá, va a hacer mucho frío, me decía. Sus palabras sonaban a preocupación, pero yo escuchaba la amenaza detrás de ellas. Sí, hijo, ya empaqué todo. Incluso empaqué mi suéter favorito, el que me tejiste cuando tenías 15 años. ¿Lo recuerdas? Él miró el suéter y por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. Culpa. Arrepentimiento, pero se desvaneció tan rápido como vino. Claro que lo recuerdo, mamá. Me alegra que todavía lo uses. Mentiras. Todo era mentira envuelta en falsa nostalgia. La noche antes del viaje no dormí. Me senté en la cama mirando las maletas. Una pequeña con ropa para la cabaña. Otra, escondida en el armario de Catalina, con mis documentos reales, mi dinero seguro, mis fotografías, todo lo que realmente importaba. Porque sabía que, después de mañana, nada volvería a ser igual. Ganaría la batalla, pero perdería a mi hijo para siempre. Y esa verdad pesaba sobre mí más que cualquier venganza. A las 6 de la mañana, Andrés llamó a mi puerta. Ya estaba vestido, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Lista para tu aventura, mamá? Isabel ya está esperando en el auto. Tomé mi pequeña maleta, la que ellos podían ver, y salí de mi apartamento. Quizás por última vez, quizás para siempre, el viaje fue silencioso. Isabel ya conducía, mirando la carretera, con esa expresión de aburrimiento que siempre tenía cuando estaba cerca de mí. Andrés iba en el asiento del pasajero, revisando su teléfono, probablemente calculando cuánto gastarían en su paraíso tropical. Yo iba atrás, mirando por la ventana como la ciudad se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer. Después de 3 horas, el paisaje cambió por completo. Ya no había edificios ni personas, solo árboles, montañas y nieve. Tanta nieve que la carretera se convirtió en un camino de tierra y luego apenas en un sendero entre los árboles. Finalmente, después de 4 horas y media de viaje, llegamos a la cabaña. Era peor de lo que había imaginado. Una vieja estructura de madera aislada en medio de un claro, rodeada por un bosque denso. No había otras casas a la vista, ni señales de civilización, solo el silencio blanco de la nieve que caía suavemente. Andrés sacó mi maleta y la llevó adentro. La cabaña tenía una sola habitación con una cama pequeña, una estufa de leña, una mesa y 2 sillas. En la esquina había una pila de leña. Sobre la mesa, una caja de comida enlatada, conservas, sopas, frijoles. Aquí tienes leña y comida para 2 semanas, dijo Andrés, señalando todo como un guía turístico. El agua está en ese tanque. Tienes que racionar todo porque nadie vendrá hasta que yo vuelva por ti. ¿Cuándo vas a volver? Pregunté, mi voz temblando. Interpreté mi mejor papel de anciana asustada. En 2 semanas, mamá, te lo prometo. Te va a hacer bien descansar. Ya verás. Me dio un abrazo. Fue un abrazo vacío, mecánico, pero me aferré a él porque sabía que era la última vez que abrazaría a mi hijo antes de destruir su vida. Isabel ya ni siquiera se bajó del coche. Se quedó allí con el motor encendido. Andrés tomó mi teléfono de la mesa, donde lo había dejado estratégicamente. Me llevo esto porque de todas formas no hay señal aquí. No quiero que te frustres tratando de llamar. Andrés se dirigió a la puerta. Lo seguí y justo antes de meterse en el auto, se dio la vuelta con esa sonrisa helada. Cambié las cerraduras del apartamento. Me gritó desde la ventanilla del coche mientras Isabel ya aceleraba. Por si te lo preguntabas, los vi alejarse. Los neumáticos del coche dejaron profundas huellas en la nieve, y cuando desaparecieron entre los árboles, cuando el sonido del motor se apagó por completo, me quedé allí, sola, con el viento cortándome la cara y el frío colándose hasta los huesos. Y sonreí. Sonreí porque sabía que, en ese mismo instante, Ricardo los seguía de lejos. Porque sabía que, en exactamente 6 horas, cuando llegaran al aeropuerto, la policía estaría esperándolos. Porque sabía que, mi hijo acababa de cometer el mayor error de su miserable vida. Entré en la cabaña y cerré la puerta. Metí la mano debajo del colchón y saqué el teléfono satelital que Ricardo había escondido allí 2 días antes. Marqué el número de Catalina. Estoy dentro. Se han ido. Activa el plan. Dalo por hecho, me contestó. En 6 horas, esto habrá terminado. Resiste, Elena. Ya casi acaba. Colgué y me senté en la cama. Miré a mi alrededor, a esa cabaña fría y miserable, donde mi hijo pretendía dejarme morir. Y esperé.
porque la venganza no se apresura. La venganza se saborea lentamente como el más fino de los vinos y la mía estaba a punto de ser servida. Las horas en esa cabaña se arrastraron como siglos. Encendí la estufa de leña porque el frío era real, mordaz, de esa clase que te recuerda que la muerte puede llegar silenciosamente si bajas la guardia. Me senté cerca del fuego, con el teléfono satelital en las manos. Mirando el reloj cada 5 minutos, Andrés y Isabella llevaban ya 3 horas camino al aeropuerto. 3 horas creyendo que habían ganado. 3 horas imaginando playas tropicales y mi dinero deslizándose entre sus dedos sucios. Pero yo sabía la verdad. Sabía que Ricardo los seguía 2 autos atrás. Sabía que Catalina estaba en la estación de policía con el fiscal de distrito, mostrándoles las grabaciones, los documentos bancarios fraudulentos, la evidencia completa de conspiración para robo agravado y abandono con riesgo de muerte de un adulto vulnerable. Sabía que cada minuto que pasaba era un minuto menos hasta que la trampa se cerrara sobre ellos. El teléfono satelital sonó. Era Catalina. Elena, están a 30 minutos del aeropuerto. La policía está en posición. 2 oficiales en la entrada principal, 2 más en la zona de check-in. Tenemos orden de arresto para detenerlos en el momento en que intenten documentar. ¿Cómo estás tú? Congelada, pero viva. Sofía está bien con la vecina. Le dijeron que fuiste al médico. No sospecha nada. Cuando esto acabe, hablaremos con ella, pero por ahora está a salvo y tranquila. Gracias, Catalina, por todo. No sé qué habría hecho sin ti. Mi voz se quebró un poco, sintiendo por primera vez una fisura en mi coraza de acero. Es lo que hacen las amigas, Elena. Nos protegemos. Ahora, descansa. Te llamo tan pronto como los arresten. Y Ricardo ya viene en camino. Estará aquí en 2 horas para sacarte de ese horrible lugar. Colgué y me quedé mirando el fuego. 2 horas. Solo 2 horas más en este infierno helado y sería libre. Pero una parte de mí, una pequeña parte estúpida que todavía recordaba al niño que Andrés fue, sintió dolor. Porque una madre nunca deja de ser madre. Incluso cuando su hijo se convierte en un monstruo. Incluso cuando ese hijo merece cada gota del castigo que está a punto de recibir. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me invadieran. Andrés a los 5 años, corriendo hacia mí con un dibujo que había hecho en la escuela. Mira, mami, somos tú y yo en un castillo. Andrés a los 10, llorando en mis brazos porque unos niños se burlaban de él. No les hagas caso, mi amor. Tú eres perfecto tal como eres. Andrés a los 16, abrazándome fuerte el día que enterramos a su padre. Héctor, no te voy a dejar sola, mamá. Te lo prometo. Todas esas promesas rotas, todo ese amor convertido en cenizas. ¿En qué momento todo se había ido al garete? ¿Fue mi culpa por darle demasiado? ¿Por protegerlo tanto que nunca aprendió el valor del sacrificio? ¿O acaso hay seres humanos que simplemente nacen con un vacío que ninguna cantidad de amor puede llenar? El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Ricardo. Señora Vargas, estoy a 20 minutos de la cabaña. ¿Todo bien por ahí? Estoy bien, solo con frío. Ya llegaron al aeropuerto. Acaban de entrar al estacionamiento. Los estoy vigilando desde mi coche. Andrés se ve relajado, incluso feliz. Isabella se está retocando el maquillaje. No tienen idea de lo que les espera. La policía está lista. En 10 minutos, cuando entren a la terminal, todo habrá terminado. 10 minutos. Mi corazón comenzó a latir más rápido, no por miedo, sino por anticipación. Por ese placer oscuro que llega cuando sabes que la justicia está a punto de caer sobre quienes te han hecho daño. Quédate en la línea, Ricardo. Quiero escuchar lo que pase. Entendido. Dejaré el teléfono encendido. Espere. Escuché sonidos amortiguados, pasos, el sonido del viento. Ricardo estaba caminando hacia la terminal del aeropuerto, siguiéndolos de lejos. Entonces, oí la voz de Andrés, clara como el agua. Vamos, cariño. El vuelo sale en 2 horas. Tenemos tiempo de sobra. No puedo esperar a estar en la playa, lejos de este país aburrido y de tu madre fastidiosa, replicó Isabella con esa voz aguda que siempre me había irritado. Pronto, mi amor. Pronto, Andrés sonó eufórico. Con $75,000, podemos quedarnos 6 meses si queremos. Tal vez nunca volvamos. Hubo un silencio, luego, escuché pasos más rápidos, después, la voz autoritaria de un oficial de policía. Andrés Vargas. Isabella Ruiz, sí, la voz de Andrés cambió al instante. Sonó confundida, alarmada. ¿Qué está pasando? Tienen que acompañarnos. Hay cargos en su contra por fraude bancario, robo agravado y abandono con riesgo de muerte de un adulto vulnerable. Tienen derecho a guardar silencio, ¿qué? Esto es un error. Andrés estaba gritando ahora. No hemos hecho nada. Suéltenme. Isabella también empezó a gritar. Esto es acoso. No pueden arrestarnos así. Llamen a mi abogado. Señora, cálmese, o tendremos que esposarla por alteración del orden público. La voz del oficial era firme, entrenada. Tenemos evidencia de video, grabaciones de audio y documentos bancarios fraudulentos. Ambos vienen con nosotros. Hubo forcejeos, gritos, el sonido de unas esposas cerrándose y luego algo que no esperaba. Andrés gritó con verdadera desesperación.
fue idea de ella. Isabella me obligó a hacerlo. Yo no quería. Yo te obligué. La voz de Isabella era puro veneno. Tú fuiste el que firmó los papeles. Tú fuiste el que cambió las cerraduras. No me culpes a mí, cobarde. Ambos son culpables, intervino el oficial. Podrán explicárselo al juez. Vámonos. Los sonidos se hicieron más distantes. Ricardo volvió al teléfono. Los están subiendo a la patrulla ahora. La gente en el aeropuerto está mirando. Esto saldrá en las noticias. Señora Vargas, su hijo acaba de ser humillado públicamente. Bien, dije con una calma que no reconocí en mí misma. Que todo el mundo sepa la clase de persona que es. Estoy en camino ahora. Llegaré allí en menos de 2 horas. Prepárese para irnos. Hace mucho frío y pronto oscurecerá. Colgué y me senté en esa cabaña congelada, procesando lo que acababa de escuchar. Estaba hecho. Andrés y Isabella estaban arrestados. Mi dinero estaba a salvo. La justicia se había servido. Entonces, ¿por qué sentía este vacío en el pecho? Porque las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas sin permiso. Porque una cosa es planear la venganza y otra muy distinta es verla consumarse. Porque escuchar a tu hijo siendo arrestado, oír su voz rota y desesperada, te destroza algo por dentro que no sabías que todavía estabas protegiendo. Incluso cuando ese hijo intentó matarte, incluso cuando se lo merece. Lloré allí, sola, en la cabaña que estaba destinada a ser mi tumba. Lloré por el niño que Andrés alguna vez fue, por la madre que intenté ser, por la familia que nunca volveríamos a ser. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que el fuego comenzó a apagarse y el frío volvió a morder. Entonces el teléfono sonó una vez más. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Hola, abuela. La voz era pequeña, asustada, inconfundible. Era Sofía, abuela. Vino una señora policía a buscarme. Dice que papá está en problemas. Dice que hizo algo malo. ¿Es verdad? ¿Dónde estás? Sentí que el mundo se detenía. Mi nieta, mi pequeña Sofía, que no debía saber nada hasta que todo estuviera resuelto. Pero alguien había hablado, alguien se lo había dicho, y ahora su voz temblaba al otro lado de la línea, esperando que le explicara por qué su mundo acababa de colapsar. La voz de mi nieta, Sofía, temblando al otro lado del teléfono satelital. Fue el golpe de realidad más duro que recibí. No fue el frío, no fue el arresto de Andrés. Fue esa inocencia quebrada. Sofía, mi amor, estoy bien. Voy a regresar pronto, le dije, luchando por mantener la calma. Tu papá cometió un error muy grande, pero tú no hiciste nada malo. Nada de esto es tu culpa. ¿Me entiendes? ¿Qué va a pasar con papá? Sollozaba. Abuela, tengo miedo. Yo no quiero que papá vaya a la cárcel. Él es una buena persona. Él me ama. Ahí estaba. La inocencia destrozada. La niña, que todavía creía en su padre, confrontada con la horrible verdad de quién era él en realidad. Y yo era la responsable de eso. Yo había puesto en marcha esta maquinaria de justicia que ahora estaba triturando a todos a su paso. Incluyendo a esta niña inocente que no merecía cargar con nada de esto. Mi amor, tu papá sí te ama, le respondí con la voz apenas un susurro. Pero a veces, las personas que amamos hacen cosas muy malas y tienen que pagar por esas cosas. Cuando regrese, hablaremos bien. Te lo voy a explicar todo. Pero ahora mismo, necesito que seas fuerte. ¿Puedes hacer eso por mí? Ella sollozó más fuerte. No quiero ser fuerte. Quiero que todo vuelva a ser normal. Yo también, mi amor. Yo también. Pero no podemos. A veces la vida cambia y no hay nada que podamos hacer para detenerlo. Te amo, Sofía. Nunca lo olvides. La llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono en mis manos temblorosas. Y en ese momento entendí la verdad completa, brutal y devastadora. Gané la batalla contra Andrés. Protegí mi dinero. Castigué a los culpables. Pero perdí algo mucho más valioso. Había roto a mi nieta. Había destruido a mi familia. Había sacrificado la inocencia de una niña en el altar de mi venganza. Ricardo llegó 1 hora después, justo a tiempo para evitar que la nieve más densa nos atrapara. Me encontró sentada en la oscuridad, con el fuego muerto y las mejillas mojadas. Señora Vargas, tenemos que irnos. Va a nevar más fuerte y la carretera se pondrá peligrosa. Lo seguí en silencio. Subimos a su coche y comenzamos el viaje de regreso. No hablé en todo el camino. Solo miré por la ventana como la nieve cubría todo, borrando las huellas, enterrando el pasado bajo capas blancas de olvido. Pero yo sabía que mi pasado no se enterraría tan fácilmente, que las consecuencias de lo que había hecho apenas comenzaban a revelarse, y que el verdadero precio de mi venganza aún estaba por cobrarse. Llegué a la Ciudad de México después del anochecer. Ricardo me llevó directamente al apartamento de Catalina, porque mi casa, mi hogar de 30 años, ahora tenía las cerraduras cambiadas por Andrés y legalmente no me pertenecía hasta que un juez ordenara lo contrario. Era extraño sentirme desplazada de mi propia vida. Como si la venganza, que había planeado con tanta precisión, también hubiera borrado mi lugar en el mundo. Catalina me estaba esperando con té caliente y una manta. Te ves terrible, Elena. Ven, siéntate. Necesitas descansar.
Me guió hasta su sofá y me envolvió como si fuera una niña. Por primera vez en semanas sentí que podía bajar la guardia, que podía dejar de ser la estratega fría y volver a ser solo una mujer cansada y rota. ¿Qué pasó en la estación de policía? Pregunté después de tomar un sorbo del té que me quemó la garganta, pero me hizo sentir viva. Catalina suspiró y se sentó frente a mí. Andrés y Isabella están detenidos. Los cargos son graves: fraude, robo agravado, intento de abandono con riesgo de muerte. La fiscalía está pidiendo de 5 a 8 años de prisión para cada uno de ellos. Con las grabaciones y los documentos que tenemos, es casi imposible que se libren. 5 a 8 años. Repetí las palabras como si estuvieran en otro idioma. Mi hijo va a pasar los mejores años de su vida en una celda. Tu hijo intentó dejarte morir en una cabaña congelada. Elena, Catalina tomó mis manos. No puedes sentirte culpable por esto. Él eligió su camino. Tú solo te defendiste. Pero Sofía me llamó. Mi voz se quebró. Ella lo sabe todo. Está destrozada. Y yo soy la responsable de ese dolor. Tú no eres responsable de las acciones de Andrés. Él es el único culpable. Sofía es una niña inteligente. Con el tiempo, entenderá. Lo importante ahora es que tú estás bien. ¿Comiste algo en la cabaña? Negué con la cabeza. No tenía hambre. Catalina se levantó y regresó con sopa caliente. Come, necesitas fuerzas para lo que viene. ¿Qué viene? Pregunté. Aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Mañana hay una audiencia. El juez determinará si se quedan en prisión preventiva o si pueden salir bajo fianza. Necesitas estar allí. Necesitas dar tu testimonio. Y créeme, no será fácil. Andrés intentará manipularte. Va a llorar. Va a suplicar. Va a decir que todo fue un error. Tienes que estar preparada para verlo así. No sé si podré. Catalina es mi hijo. Lo sé. Por eso estaré contigo en cada segundo. No lo enfrentarás sola. Esa noche, dormí en el cuarto de invitados de Catalina, pero no descansé. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Andrés de niño. Escuchaba la voz de Sofía llorando y sentía el frío de la cabaña colándose hasta los huesos. Me levanté 3 veces para caminar por la sala, mirar por la ventana, tratar de procesar todo lo que había sucedido en tan poco tiempo. A las 6 de la mañana. Catalina llamó a mi puerta. Es hora de prepararse. La audiencia es a las 9. Necesitas verte fuerte, segura. Intentarán hacerte parecer la villana. No se lo permitas. Me duché, me vestí con un traje de sastre marrón simple y me recogí el pelo. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no reconocía. Tenía ojeras profundas, arrugas que parecían haberse multiplicado en días y una mirada dura que nunca antes había visto en mí misma. La venganza me había transformado en alguien diferente. No sabía si eso era bueno o malo. Llegamos a la corte a las 8:30. Había reporteros afuera. Ricardo tenía razón. Esto había llegado a las noticias. Anciana casi asesinada por su propio hijo en complot para robar su herencia. Los titulares eran sensacionalistas y horribles, pero eran ciertos. Catalina me protegió de las cámaras mientras entrábamos. La sala del tribunal era fría e impersonal. Paredes grises. Luces fluorescentes, olor a papel viejo y desinfectante. Me senté en la primera fila. 5 minutos después trajeron a Andrés y Isabella. Llevaban puestos los uniformes anaranjados de la prisión. Esposas en las muñecas. Andrés me vio y algo en su rostro cambió. Se veía más viejo, más cansado. Se veía como lo que era, un hombre que lo había apostado todo y había perdido. Mamá, susurró al pasar a mi lado. Por favor, perdóname. No contesté. No podía. Si abría la boca, sabía que lloraría o gritaría y no quería darle esa satisfacción. Catalina me apretó la mano. Mantente fuerte. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con rostro severo y gafas gruesas. Se sentó. Revisó los documentos y comenzó la audiencia. He revisado el caso. Los cargos son sumamente graves. Tenemos evidencia de video, grabaciones de audio y testimonio. ¿Tiene algo que decir la defensa? El abogado de Andrés, un joven con un traje barato, se levantó nervioso. Su señoría, mi cliente reconoce que cometió errores graves, pero fue manipulado por su esposa, Isabella Ruiz. Ella fue quien planeó todo. Mi cliente también es una víctima. Isabella se levantó de golpe. Mientes. Él firmó los papeles. Él cambió las cerraduras. No me culpes por tu cobardía. Orden en la sala, gritó el juez, golpeando el mazo. Señora Ruiz, siéntese o será retirada. El fiscal se levantó. Su señoría. Ambos acusados son igualmente culpables. Planearon juntos abandonar a una mujer de 68 años en una cabaña aislada en pleno invierno, robarle los ahorros de toda su vida y dejarla sin ningún medio de comunicación o transporte. Si no fuera por las precauciones que tomó la víctima, estaríamos hablando de un caso de homicidio. Solicitamos prisión preventiva sin posibilidad de fianza.
El juez me miró. Señora Elena Vargas. ¿Desea dar su testimonio? Me levanté sobre mis piernas temblorosas. Catalina sostuvo mi brazo. Sí. Su señoría de adelante. Tomé una respiración profunda. Miré a Andrés a los ojos. Mi hijo me abandonó para que muriera. Me quitó el teléfono. Cambió las cerraduras de mi casa. Me robó el acceso a mis ahorros. Todo mientras me abrazaba y me decía que me amaba. No sé qué duele más, la traición o darme cuenta de que el niño que crié ya no existe. Que en su lugar hay un extraño capaz de matar a su propia madre por dinero. Andrés comenzó a llorar. Mamá, lo siento tanto. Estaba desesperado. Tenía deudas. Isabella me presionaba. Yo no quería hacerte daño. Por favor, créeme, tuviste 3 semanas para arrepentirte. Andrés, 3 semanas en las que viniste a mi casa sonriendo, abrazándome, actuando como el hijo perfecto. Y en todo ese tiempo, nunca, ni una sola vez. Pensaste en decirme la verdad, así que no me pidas que te crea ahora. El juez tomó notas. Luego habló con voz firme, he escuchado suficiente. Los acusados permanecerán en prisión preventiva, sin posibilidad de fianza hasta el juicio. La fecha del juicio será fijada en 30 días. Se levanta la sesión. Andrés gritó mientras los oficiales se lo llevaban. Mamá, no hagas esto. Soy tu hijo. No puedes dejarme aquí. Pero yo ya había dado la espalda. Ya estaba saliendo de esa sala con Catalina a mi lado. Y mientras caminaba por ese largo y frío pasillo, escuchando los gritos de Andrés desvanecerse detrás de mí, entendí algo terrible. Había ganado. La justicia estaba de mi lado. Mi hijo pagaría por lo que hizo. Pero la victoria no sabía como yo pensaba. No había alivio ni paz. Solo un vacío enorme y doloroso, donde antes había amor. Los días posteriores a la audiencia preliminar fueron los más extraños de mi vida. Catalina me ayudó a recuperar mi apartamento. Un cerrajero. Vino y cambió las cerraduras de nuevo, esta vez con llaves que solo yo tenía. Entré a mi casa después de casi una semana. Y aunque todo se veía igual, se sentía diferente. Como si el fantasma de la traición flotara en cada habitación. La taza de café que Andrés había usado la última vez que me visitó cejía en el fregadero. Sus huellas dactilares probablemente aún estaban en la perilla de la puerta. Todo era un recordatorio de que mi vida jamás volvería a ser la misma. Ricardo vino esa tarde con más noticias. Señora Vargas, necesita saber algo importante. Isabella está embarazada. 3 meses. Las autoridades se habían enterado durante el examen médico de rutina en la prisión. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Embarazada del hijo de Andrés? Ricardo sacudió la cabeza lentamente. Hicimos la investigación. El bebé no es de su hijo. Las fechas no coinciden. Isabella estaba con Javier, su amante, justo en el momento de la concepción. Andrés aún no lo sabe. Dios mío. Me senté pesadamente en el sofá. Así que Andrés no solo fue traicionado por su madre, según él, sino también por su esposa. Está allí encerrado, pensando que al menos tiene a Isabella, sin saber que ella lo usó desde el principio. Hay más, continuó Ricardo. Javier también fue arrestado. Resulta que tiene un historial por fraude. Ha estafado a 3 mujeres en los últimos 5 años. Isabella era solo otra víctima en su lista. Él la convenció de robarle su dinero, prometiendo que huirían juntos, pero en realidad planeaba quitarle todo y desaparecer. Ella tampoco sabía eso. Era casi cómico, si no fuera tan trágico. Una cadena de traiciones donde cada eslabón creyó ser el más inteligente, sin darse cuenta de que todos eran víctimas y victimarios al mismo tiempo. Andrés traicionándome a mí. Isabella traicionando a Andrés, Javier traicionando a Isabella. Y todos ellos terminando en la misma prisión, pagando por su codicia. ¿Y Sofía? Pregunté. La única cosa que realmente me importaba. ¿Dónde está mi nieta? Está con servicios sociales temporalmente. Ricardo me mostró unos papeles. Están evaluando quién puede tener su custodia. Usted es la opción más lógica. Pero necesitan asegurarse de que tiene la capacidad emocional y financiera para cuidarla. Mañana la van a visitar para hacer una evaluación. ¿Mañana? Ni siquiera había tenido tiempo de procesar mi propia tragedia, y ya tenía que probar que podía ser responsable de una niña de 12 años traumatizada. Pero Sofía era inocente. No merecía sufrir por los pecados de su padre. Haré lo que sea necesario, dije con firmeza. Esa niña no va a terminar en el sistema. Es mi familia. Es lo único bueno que me queda. Esa noche, limpié el cuarto que había sido de Andrés cuando era niño. Había guardado todas sus cosas por años, dibujos, trofeos de fútbol, fotos escolares. Mientras los miraba, sentí una mezcla de nostalgia y amargura. ¿En qué momento ese niño dulce que dibujaba castillos se convirtió en el hombre que intentó matarme? ¿Fue mi culpa? Lo mimé.
Le di tanto que nunca aprendió a valorar nada. Guardé todo en cajas. No las tiré. No podía. Pero las almacené en el armario. Luego, decoré el cuarto para Sofía, sábanas limpias, algunos animales de peluche, que le había comprado en cumpleaños anteriores, sus libros favoritos. Quería que se sintiera segura, amada, en casa, cuando llegara. A la mañana siguiente, llegó la trabajadora social. Era una mujer de unos 40 años, con un portapapeles y una expresión profesional pero amable. Señora Vargas, soy Patricia Ruiz. Vengo a evaluar las condiciones para la custodia temporal de Sofía. Le mostré el apartamento, el cuarto preparado. Mi situación financiera estable, gracias al dinero que había salvado. Patricia tomaba notas constantemente. Señora Vargas, necesito preguntarle algo difícil. ¿Cómo se siente al tener a su cargo a la hija del hombre que intentó matarla? ¿Existe algún resentimiento que pueda afectar a la niña? Sofía no es Andrés. Es una niña inocente que está sufriendo por decisiones que ella nunca tomó. La amo más que a nada en este mundo. No voy a castigarla por los errores de su padre. Al contrario, voy a protegerla de todo esto lo mejor que pueda. Patricia asintió. ¿Y si Sofía quiere visitar a su padre en prisión? ¿Usted la apoyaría? La pregunta me dolió, pero respondí con honestidad. Si Sofía quiere ver a Andrés, no la detendré. Él sigue siendo su padre. Ella tiene derecho a formarse su propia opinión de él. No voy a hablar mal de Andrés delante de ella, por difícil que sea para mí. Se lo prometo. Muy bien, Patricia cerró su portapapeles. Voy a recomendar que Sofía sea puesta bajo su custodia temporal, pero necesitará terapia, señora Vargas. Tanto ella como usted. Este es un trauma enorme para una niña de su edad. Hay una excelente psicóloga infantil que puede ayudarlas. ¿Está dispuesta? Haré lo que sea necesario por mi nieta. 2 días después, Sofía llegó. La trabajadora social la trajo por la tarde. Mi nieta se bajó del coche con una maleta pequeña y los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando me vio, se quedó quieta en la acera, insegura. Abrí mis brazos y ella corrió. Corrió y se estrelló contra mí con tanta fuerza que casi caemos. Abuela, sollozó contra mi pecho. Todo es horrible. Papá está en la cárcel. Mamá Isabella no quiere verme. Dicen que fuiste tú quien los hizo arrestar. No entiendo nada. La abracé fuerte, mientras Patricia nos miraba de lejos. Lo sé, mi amor. Sé que estás confundida y asustada, pero vamos a estar bien. Las dos juntas vamos a salir de esto. Te lo prometo. ¿Por qué papá hizo eso? ¿Por qué quiso hacerte daño? Su voz era tan pequeña, tan rota. No tengo todas las respuestas, Sofía. A veces, las personas que amamos toman decisiones horribles. Pero nada de esto es tu culpa. ¿Me oyes? Nada la llevé adentro. Le mostré su habitación. Miró todo con ojos grandes y asustados. ¿De verdad puedo quedarme aquí? Esta es tu casa ahora, por el tiempo que necesites. Esa noche, le hice su cena favorita, pasta con salsa marinara casera. Cenamos en silencio porque las palabras no eran suficientes para sanar tanto dolor. Después, la ayudé a desempacar. Encontré una fotografía de Andrés en su maleta. Era de hacía 2 años, en su cumpleaños. Andrés, sonriendo con Sofía sobre sus hombros. ¿Puedo guardarla? Me preguntó con voz temblorosa. Sé que papá hizo cosas malas, pero aún lo extraño. Sentí que el corazón se me rompía. Claro que puedes guardarla, mi amor. Él sigue siendo tu papá. Nada cambia eso. Pero tú debes odiarlo. Después de lo que te hizo. No lo odio, Sofía. Mentí porque no quería cargarla con mi dolor. Estoy enojada. Estoy dolida, pero no lo odio. Es mi hijo, y por mucho que me duela, una parte de mí siempre lo amará, igual que tú. Ella abrazó la fotografía y lloró. Lloré con ella. 2 generaciones rotas por las decisiones de un hombre. 2 mujeres tratando de recoger los pedazos de una familia destrozada. A la mañana siguiente, llegó una carta de la prisión. Era de Andrés. La letra temblaba en el papel. Mamá, empezaba. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hice es imperdonable, pero acabo de enterarme de que Isabella está embarazada y el bebé no es mío. También descubrí que Javier es un estafador, que ella me usó igual que yo te usé a ti. Y ahora entiendo. Entiendo el dolor que te causé, la traición que sentiste, porque ahora yo también la siento. Estoy en esta celda pensando en todo lo que perdí, mi madre, mi hija, mi libertad, mi dignidad, todo por codicia y estupidez. No te pido tu perdón, porque no lo merezco. Solo te pido que cuides de Sofía. Ella es inocente. No dejes que pague por mis errores. Doblé la carta de Andrés lentamente. No la rompí. La puse en un cajón con todas las otras mentiras y verdades de mi vida, porque ese era el legado de mi venganza. No había villanos absolutos ni héroes perfectos, solo gente rota haciendo cosas terribles, pagando precios increíblemente altos y dejando cicatrices que nunca sanarían por completo 1 año después de la tormenta.
La vida encontró un ritmo nuevo y funcional. Sofía visitaba a Andrés cada 2 semanas y yo la acompañaba. No entraba a verlo. Aún no tenía la fuerza. Me quedaba en la sala de espera, leyendo, mientras mi nieta pasaba esos 30 minutos con su padre. Era su manera de sanar, y yo decidí que mi victoria final no sería el castigo de él, sino la protección de ella. La terapia me ayudó a entender. El doctor Ramírez me preguntó un día: Elena, usted salvó su vida. Andrés tomó decisiones que lo llevaron a prisión. ¿Por qué sigue castigándose? Y la verdad me golpeó. No era mi culpa. Yo pude haber sido una buena madre, y él, a pesar de todo, decidió ser un mal hijo. Ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Dejé de culparme, no porque lo perdonara, sino porque cargar con el odio estaba matándome por dentro. Un día, recibí otra carta de Andrés. No pedía perdón ni ponía excusas. Solo escribía sobre cómo había empezado a enseñar clases de lectura a otros reclusos, cómo había encontrado un propósito en ayudar. Al final, escribió algo que me hizo llorar, pero ya no de tristeza, sino de comprensión. Mamá, he aprendido que la redención no viene de una gran decisión, sino de 1000 pequeñas decisiones diarias. Decidir ser amable, decidir ayudar, decidir no rendirse. Todos los días decido intentar merecer tu perdón, por ti, por Sofía, por el hombre que siempre debía haber sido. Hoy miro mi reflejo en el cristal. Elena Vargas, 69 años. Madre, abuela, sobreviviente. No soy perfecta, tengo cicatrices, pero estoy viva, sigo en pie, sigo luchando. Sobreviví el invierno más frío de mi vida. El que vino no de afuera, sino de adentro. Y ese, mis queridas amigas, es el mensaje más importante. Si alguien te traiciona, si te rompen el corazón, tienes todo el derecho a buscar justicia. Pero la verdadera victoria, la que te da paz, no está en el castigo del otro, sino en tu propia capacidad de reconstruirte. No dejes que el odio te consuma. Intenta ser mejor. Construye algo nuevo sobre las ruinas. No será igual que antes, pero será tuyo, y eso tendrá que ser suficiente. Recuerda, no se llega a nuestra edad siendo una tonta. Siempre somos más fuertes de lo que piensan. Si esta historia resonó en tu corazón, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal. Ayúdanos a llevar este mensaje de resiliencia y esperanza a más madres y abuelas en todo México. Nos vemos en la próxima historia.